Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues feliz de volver a estar aquí con vosotros. Sí. Bueno, ¿por dónde has estado, por favor? Que la gente nos preguntaba, ¿dónde está Lorenzo? Pues por lugares etéreos y otros pues menos etéreos. Es decir, hemos estado pues recorriendo desde Oriente Medio, hemos estado recorriendo Israel de arriba abajo, gran parte de Europa. En definitiva, hemos seguido la pista de algunos de los objetos más importantes de la historia, de algunas de las leyendas más importantes de la historia. Hemos llegado a la conclusión de que, bueno, pues que no son tan leyenda como pensamos. Anda. Ah, o sea, que has hecho grandes descubrimientos. Bueno, creo que has estado hasta en peligro. Sí, hemos tenido circunstancias pues bastante peculiares, ¿no? Una pequeña anécdota, cuando uno va a buscar la Atlántida, por ejemplo, y vas acompañado de arqueólogos y de geólogos, pues que vayas a buscarla. Ya sabéis que dicen que este tipo de historias, cuando te vas acercando demasiado, parece que están revestidas de una maldición, ¿no? Y esa maldición no te deja que llegues a descubrir lo que vas buscando, ¿no? Bueno, pues en este caso os puedo decir que casi lo comprobamos, porque no hay mejor cosa que irte a buscar la Atlántida y que se te hunda el barco. Esta fue una de las muchas anécdotas que se produjeron Madre mía. en este viaje. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué nos vas a hablar? ¿De las brujas? Vamos a hablar de algo tan sumamente romántico, ¿no? Seguramente romántico porque posiblemente quien más trató este tema a nivel literario fue Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? El romántico entre los románticos. Él decía, por ejemplo, en su libro Cartas desde mi celda, pues hablaba de las brujas de uno de los pueblos más llamativos que encontramos en España, Trasmoz. Es un pueblo que está maldito desde hace 700 años. Tú llegas allí y te encuentras, ya no, pero hace tiempo se veía una cruz con un pañuelo negro que indicaba, primero, que era un pueblo maldito, segundo, pues que era un lugar donde las brujas habían realizado sus conventículos. Pero, claro, tenemos que ver que la brujería, que parece cosa de superstición, que parece cosa muy lejana, hasta prácticamente bien entrado el siglo XX todavía se creía en ellas. De hecho, habría que distinguir las diferentes categorías, ¿no? Podemos hablar de las brujas como tal, esas que van montadas en la escoba, ¿no? Luego tenemos las hechiceras, las que utilizan los ungüentos, que generalmente extraen de uno de los bichos, en teoría, más desagradables y más brujeriles del mundo, que sería el sapo. Luego estarían las ensalmadoras, serían las que hacen esas letanías para o bien hacer el mal, o bien que una pareja en un momento determinado se una. Están las ahojadoras, las que hacen el mal de ojo, ¿no? En esto se ha creído a pies juntillas. Sí. Lo mismo que existía la parte médica que representaban en la comunidad rural el curandero, pues esa parte espiritual la representaba la bruja. Y la bruja... ¿En este lugar había muchas? En este lugar había muchas, pero donde más ha habido, vamos a ver, vamos a ponerle comillas muy grandes, ¿no? Donde se desarrolló el mayor auto de fe de Europa. Hablamos siempre de Salem, ¿no? En Massachusetts, como ese lugar donde se desarrolló uno de los grandes autos de fe de la historia. Bueno, pues no tenemos nada que envidiarles en ese sentido, porque aquí en España se desarrolló también uno de los más importantes. Tenemos que trasladarnos al día 7 y 8 de diciembre del año 1610. La Inquisición ha entrado en una espiral de histeria terrible. Del norte de España, en esas zonas boscosas en las que todavía se cree en los elementales, en los seres que habitan en la naturaleza, no todos son buenos, pues ahí se dice que en el Prado de Berroscoberro, concretamente en las cuevas de Zugarramurdi, desde hace mucho tiempo se van desarrollando este tipo de aquelarres, estos conventículos con el demonio, estas escenas rituales en las que incluso el propio demonio en ocasiones, dicen, se manifiesta en persona. De aquí conocemos las brujas de Zugarramurdi, ¿no? De la película. Claro. Pues esta historia llevó a que se creara, como os digo, toda una histeria que fue denunciada por una mujer llamada María de Simildegui. Seguramente fue por inquinas personales, familiares, porque te has comido una linde que era mía, seguramente porque todas estas historias parten de ahí, pero esta mujer denunció ante el Tribunal de la Santa Inquisición que ella durante 1 año y medio había acudido a esos aquelarres que se celebraban en las cuevas de Zugarramurdi. De hecho, esa denuncia fue la que hizo que ella se salvara de la hoguera. Fueron denunciadas más de 300 personas, finalmente 31 prácticamente condenadas. Hubo 13 que no sobrevivieron a la terrible tortura de la Inquisición. Y finalmente, en ese auto de fe celebrado en Logroño los días 7 y 8 de diciembre, fueron quemadas 6 personas acusadas de brujería. Hay que decir que esto no evitó que posteriormente, digamos que ese concepto brujeril que podía existir en esta zona se acrecentara, ¿no? En vez de eliminarlo, la Inquisición lo que hizo fue propiciar que surgieran todavía más brujas, vamos a decir, sí. Claro. Bueno, hay gente que visita estos lugares ahora y...
es que yo recomiendo visitarlos. Vamos sí, a ver. ¿por qué? ¿Qué te vas Primero, a encontrar hoy día? Hoy en día te vas a encontrar lo más parecido a una especie de Museo de la Paz, ¿no? Es decir, es el recuerdo a aquello terrible que ocurrió y que no seamos tan humanos como para tropezar 3 veces con la misma piedra. Tengamos eso como referente, ¿no? Es un sitio maravilloso, precioso, está perfectamente ornamentado. Tú puedes hacerte a la idea de cómo podían ser esas reuniones, ¿no? Cómo era la Inquisición en aquel momento y en ese lugar, y sobre todo cómo era la Inquisición. Tenemos que pensar que la Inquisición estaba legislada, es decir, claro. no podían torturar así como así. De hecho, generalmente el reo confesaba con tan solo ver los objetos de tortura. Ni siquiera tenían que ponerlos en práctica. Imaginemos qué fue lo que ocurrió en ese año de 1610 para que finalmente no solo fueran torturadas 13 personas y bueno, pues muertas del soponcio, sino que además 6 fueran quemadas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pruebas se encontraron? ¿Qué argumentos tuvieron para llevar a cabo este auto de fe? Oye, pues lo que hemos evolucionado también, te digo. Bueno. Que Lorenzo, que nos encanta, que nos imprimas un poquito de presión y de miedo a estas horas de la mañana, ya lo sabes, que te hemos echado de menos. Yo me lo paso como el tenazas. Lorenzo Fernández, bueno, hasta la semana que viene. Gracias.